Este es el repaso final. Recuerden que el examen abarca desde el bloque 1, sin embargo esos temarios, bueno, ya los tienen. Únicamente voy a hacer este repaso para el bloque 5. Ok, el primer tema es una Rusia en transición. En este momento, en esta época, estamos haciendo referencia al gobierno de Gorbachev, que ya está en decadencia. Se estaba organizando un golpe de Estado en contra de Gorbachev, organizado por varios políticos intelectuales, conocido como el Grupo de los Ocho. Y este golpe de Estado fue detenido por Boris Yeltsin, que es el que va a ser el siguiente presidente de Rusia. En diciembre de 1991 se firmaron los protocolos de Alma-Ata, que dieron por terminada la Unión Soviética y permitió la creación de la Comunidad de Estados Independientes, es decir, la disolución de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eran todas estas que ven aquí, de diferentes colores, y que más adelante vamos a hablar de la problemática en Ucrania, que se encuentra aquí, y de Chechenia, que es tan pequeñito que no lo alcanzamos a distinguir en este mapa, pero que más adelante vamos a tener otro para verlo más de cerca. El siguiente tema es la Rusia de Yeltsin. Bueno, Boris Yeltsin fue el primer presidente electo en la historia de Rusia. Se comprometió a transformar la economía, transitando completamente a una economía de libre mercado e implementando la política de terapia de shock, que esto implicaba la liberación de los precios y los programas de privatización. Lo que hace Boris Yeltsin es que precisamente privatiza todas aquellas empresas que eran estatales, y esto, bueno, fue en un periodo largo, pero que bueno, todo fue bajo su gobierno. Se privatizaron alrededor de 225,000 empresas, y esto provocó también una enorme cantidad de desempleados. El Parlamento trató de bloquear muchas iniciativas del presidente. Sin embargo, pues Boris obtuvo también apoyo de otros grupos, y para el 21 de septiembre de 1993 abolió la Constitución y disolvió el Parlamento. Yeltsin obtuvo un poder casi ilimitado, y bueno, la crisis económica se agravó, y en 1997 promovió una reforma monetaria para quitarle 3 ceros al rublo, que fue una estrategia o una política que varios países han tenido que realizar cuando se ven en una crisis económica y una devaluación de su moneda muy muy grave. Bueno, aquí tenemos a Boris Yeltsin, y pues en la época en la que él empieza esta terapia de shock, esta política económica, en Estados Unidos se encuentra Bill Clinton como presidente, y bueno, aquí lo vemos en una época pues posterior a la Guerra Fría, en donde habían tenido relaciones muy eh, problemáticas entre Rusia y Estados Unidos. Y pues aquí vemos el contraste entre eso. El siguiente tema son las guerras de Chechenia. Bueno, vamos a ver ahora sí en dónde se encuentra Chechenia. Chechenia es este país pequeñito. Estamos aquí. Este es un acercamiento a este, que bueno, en la actualidad el conflicto sigue, pero bueno, ¿qué pasó? Chechenia se anexó a la Unión Soviética en 1922, y en septiembre de 1991 Dzhokhar Dudayev promulgó la independencia de Chechenia, con capital en Grozny. Esto llevó a un conflicto bélico con Rusia, y bueno, la primera guerra
ruso-chechena se va a desarrollar entre diciembre de 1994 y agosto de 1996. La Segunda Guerra se va a desarrollar entre agosto de 1999 y abril del 2009. Pues todo el conflicto finalmente es por el territorio, porque finalmente Rusia cada vez que pierde territorio obviamente pierde recursos, pierde zonas petroleras y bueno, algunas son más importantes que otras por la ubicación, pero bueno, finalmente aquí ya vemos aquí la capital, que es Grozny. Ujú. Y esta otra zona que es Ingushetia, que también está en un conflicto en la actualidad por separarse precisamente de Chechenia y de ser reconocida como una república. Bueno, otro de los conflictos es precisamente también la separación de Ucrania, que es otra de las repúblicas que se había unido a, a Rusia para conformar la URSS. En 1991, el Parlamento de Ucrania declaró la independencia respecto de Rusia. Fundó la Comunidad de Estados Independientes, que sirvió como instrumento de divorcio pacífico. A diferencia de Chechenia, Ucrania siempre buscó la vía pacífica de lograr esta separación de Rusia y de lograr ser reconocida independiente. En 1994, Ucrania cedió incluso su arsenal nuclear a cambio del pleno reconocimiento de su territorio y de esta independencia por Estados Unidos, Inglaterra, varios países importantes. Em, Incluso le alquiló a Rusia la base militar de Sebastopol con la condición de firmar un acuerdo respetando sus fronteras. Aquí podemos ver lo que es Ucrania. Uh-huh. Esta parte que sobresale es Crimea, que más adelante lo vamos a ver, y dentro de esta zona se encuentra la base militar de Sebastopol. Bueno, aquí el Mar Negro también es una salida importante que tiene Rusia y por eso es que esta zona también está en conflicto en la actualidad. Al Parlamento ruso le costó 2 años el reconocer a Crimea e incluso Sebastopol como parte del territorio ucraniano, pero les repito, esta zona sigue en conflicto. Bueno, tenemos la creación de la Unión Europea. El 7 de febrero de 1992 se reunieron varios países europeos que ya conformaban comunidades económicas para firmar el Tratado de Maastricht, que comprendería 3 pilares. El primero, que son las políticas económicas, ambientales y sociales. El segundo, que abarca asuntos exteriores y de seguridad. Y el tercero, que implica la cooperación política y judicial en materia penal. En 1993, la Comunidad Europea puso en vigor un mercado unificado, eliminando así aranceles a diferentes productos que intercambian entre ellos. En 1995, en el área de Schengen, se eliminaron las fronteras para los ciudadanos y que esto, bueno, posteriormente se amplió y todos aquellos países de la Unión Europea pues tenían o proporcionaban esta facilidad a sus habitantes y así ellos no tienen que utilizar un pasaporte o una visa entre estos países para poder transitar y cruzar sus fronteras. Otro de los aspectos importantes es que van a utilizar una moneda en común y que solo algunos países no eliminaron su propia moneda, sino que la mantuvieron a la par que utilizaron el euro.
Pero bueno, esta moneda entró en uso oficial el 1 de enero de 1999. Y bueno, esta imagen mm, me gustó, es un tanto llamativa porque bueno, vemos cómo está haciendo malabares, ¿no? El personaje con las estrellas que representan la comunidad europea, porque su unificación o el conjuntar sus economías implicaba ciertos aspectos que debían cubrir todos los países. Sin embargo, a lo largo de los años, varias naciones se han visto fuertemente afectadas por crisis económicas, y entonces podemos considerar que son como que estas estrellitas que se le han caído. Pero bueno, siguen eh, a flote. Tienen varios acuerdos estas naciones que finalmente les conviene mantener. Bueno, el siguiente tema son los Estados Unidos en la década de los 90. Bueno, la década de los años 90, en esta década inicia el Internet. Si bien ya desde mediados de los 80 había computadoras e iniciaba ese tipo de tecnología, realmente se empezó a dar a conocer el uso del Internet de manera comercial a partir de los 90. Y bueno, para 1992 Bill Clinton fue el primer candidato a la presidencia en utilizar el Internet, pero no tuvo grandes repercusiones, pues contaba con muy pocos usuarios en ese momento el Internet. Para las elecciones de 1996, casi una cuarta parte de los estadounidenses ya tenían acceso al Internet. Y nuevamente Bill Clinton, que había perdido en las elecciones anteriores, volvió a utilizar este medio, ahora sí con grandes resultados. Ya para el año 2000, la mitad de la población estadounidense tenía acceso a Internet, y varios candidatos utilizaron este medio para recaudar fondos para sus campañas. El siguiente tema son las guerras del Golfo Pérsico. Bueno, Estados Unidos ha estado presente en todos los conflictos de interés emanados del petróleo. La primera guerra en el Golfo Pérsico se da entre 1980 y 1988, y se ven implicados los países de Irán, Irak y Estados Unidos. La segunda guerra es en agosto de 1990, donde Irak, bajo el mandato de Saddam Hussein, invadió Kuwait. Kuwait es este país muy pequeñito que está aquí. Aquí está Irak al norte, Irán, que es un país muy grande aquí, y bueno, este es el Golfo Pérsico. El 17 de enero de 1991, Estados Unidos, en coalición con otros países, inició la Operación Tormenta del Desierto, la cual consistió en un intenso bombardeo sobre Irak, destruyendo la mayor parte de su fuerza aérea. El 28 de febrero, Estados Unidos declaró un cese al fuego, y unos días después, eh, el ministro de Relaciones Interiores de Saddam Hussein eh, anunció por la televisión una disculpa pública por haber iniciado esta invasión. Bueno, pasamos al siguiente, que es la era del terror. La estrategia de los grupos terroristas consiste en causar daño a la sociedad civil desde el anonimato para imponer sus ideas. En 2.977 personas aproximadamente perdieron la vida el 11 de septiembre del 2001,
4 aviones cayeron y daños inestimables en infraestructura de diferentes lugares se vieron afectados. Se culpó a la organización terrorista de Al-Qaeda de los atentados y la autoría intelectual se atribuyó a Osama Bin Laden, que es este personaje que tenemos aquí. El 20 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush pronunció su declaración de la guerra contra el terror. Aquí tenemos al presidente, unas imágenes de lo que aconteció el 11 de septiembre. Y bueno, la guerra contra el terror fue la justificación perfecta para que la Agencia Nacional de Seguridad recolectara toda la información posible, no solo de sus ciudadanos, sino de todo el mundo. Y bueno, esto llevó también como consecuencia la invasión de Afganistán. Dado que el gobierno afgano no remitió a Estados Unidos a Bin Laden ni a ningún otro miembro de Al-Qaeda, el 7 de octubre de 2001, Estados Unidos dio inicio a la Operación Libertad Duradera, la cual condujo en 2011 a la detención y eliminación de Osama Bin Laden. Cabe mencionar que entre las riquezas naturales de Afganistán, además del petróleo, se encuentran vetas de cobre, hierro, cobalto, oro y litio. Que bueno, entonces viene siendo, ¿no?, parte de los intereses también de las grandes potencias. Aquí se encuentra Afganistán. Este es el Golfo Pérsico que mencionaba hace un momento. Aquí está Irán. Y bueno, hacia el oeste de Irán, Irak. Otro de los conflictos que está ligado a estos intereses del petróleo es la guerra de Siria. Bashar al-Assad convocó a elecciones en el año 2000 después de la muerte de su padre, pero él era el único candidato. Entonces, pues no cambiaba mucho la situación de Siria, que había sido gobernada por el padre desde los 70s. En su gobierno ha desarrollado hábitos poco democráticos, estrictos controles sobre la comunicación, grupos de policía secreta, torturas, desapariciones y desmembramientos de personas. Provocó el surgimiento de ISIS, un grupo radical que asesina por creencias religiosas, no nada más en Siria, sino en todo Medio Oriente, y que incluso ha tenido atentados en Europa. La devastación de Siria ha provocado una migración forzada de la población a gran escala hacia todo el mundo, pero principalmente a Europa. Aquí encontramos a Siria. Y bueno, todos estos conflictos que venimos mencionando están muy cerca. Aquí está Irak, Kuwait, el Golfo Pérsico. Y que además también están muy cerca de algunas de las repúblicas que antes fueron parte de la Unión Soviética. Bueno, la cuarta elección presidencial ucraniana. Ucrania gozó de un lapso de independencia frente a Rusia. Tras las elecciones del 2010, Yanukovych ascendió a la presidencia, donde permaneció 4 años. El 18 de marzo del 2014, violando un memorándum sobre garantías de seguridad, Rusia decidió anexarse la región de Crimea, que es esta parte de aquí, que la mencionaba en el mapa anterior, y que aquí está la base de Sebastopol, que fue la que alquilaron en un inicio de los ucranianos a Rusia. Ante esta situación, Barack Obama impuso un ultimátum al gobierno de Vladimir Putin y bueno, se vivieron días de mucha tensión. Sin embargo,
las negociaciones siguen sin llegar a un final concluyente. Y entonces en esta zona tenemos, aquí hay un mar, el mar de Azov, que también le permite a Rusia pues accesar al Mar Negro. Y precisamente este cruce pues es el que le interesa a Rusia. Por eso es que ha iniciado ese conflicto y ha decidido anexarse o invadir Crimea. Bueno, vamos a pasar a los diferentes organismos internacionales. El primero que tenemos es el G8. Bueno, el G8 tiene sus orígenes en un grupo de oficiales financieros conocidos como el Grupo de la Biblioteca. Ese fue el primer nombre que se le dio, originado en 1973 entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania del Este. La finalidad era discutir asuntos económicos. Otro de los intereses es el abastecimiento de alimentos y la energía global. Posteriormente se invitó a Japón a unirse a este grupo. Con el paso del tiempo se unieron Canadá e Italia, que también fueron invitados, y el grupo así pasaría a ser conocido como el G7. En 1998, con la adhesión de Rusia, fue llamado el G8. Y en la actualidad, bueno, conserva este nombre de G8, sin embargo, Rusia ha sido expulsado debido a los conflictos con Ucrania y Chechenia. El G20 está constituido por Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido y la Unión Europea. Sus reuniones fueron sugeridas por Bill Clinton tras la crisis financiera de 1997-1999. El Grupo de los 20 fue creado el 25 de septiembre de 1999. Fue diseñado para el diálogo informal en temas clave de política financiera y económica. En 2014, el G20 se concentró en 5 áreas, que es el comercio, infraestructura, capital humano, finanzas y transparencia. El Grupo Río, bueno, el 18 de diciembre de 1986 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, durante la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, fue creado el Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, conocido posteriormente como el Grupo Río, una organización internacional, la cual tenía como principales objetivos la cooperación política, desarrollo económico, social, científico y tecnológico. En mayo de 2008, 4 países con economías emergentes y muchos atributos en común se reunieron para formar alianzas. Brasil, Rusia, India y China, llamados o conocidos como el grupo BRIC, en el 2010 se agregó o se unió a este grupo, a estas alianzas, Sudáfrica. Y entonces, por lo tanto, bueno, se cambió el nombre a BRICS. Estos países generan el 56% aproximadamente de crecimiento económico registrado en el mundo en los últimos años. Y bueno, por eso es que se considera que a pesar de que son economías emergentes, pueden llegar a ser las potencias del mundo. Y finalmente tenemos ASEAN. Bueno, este organismo internacional tiene sus antecedentes en la Liga del Sudeste Asiático, establecida en 1947 como su primer organización.
Posteriormente, en 1955, la idea de un sudeste asiático como una región discreta y coordinada había sido firmemente establecida. Pero es hasta el 8 de agosto de 1967 que se reunieron Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia, y bajo la Declaración de Bangkok se promulga la entrada en vigor de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, conocido como ASEAN. Sus principales objetivos son, bueno, aspectos generales de la política, seguridad, economía, sociedad, cultura y asuntos corporativos. Es importante, chicos, que después de o junto con el video puedan estar revisando el temario que les proporcioné para que puedan revisar todos tanto los comentarios como las notas que les he puesto.